hello, bienvenidos un día más a Modeling Paradise. Hoy, para romper un poquito la rutina de informe, vamos a traeros el trasfondo o el lore de los hijos de Behemat. No os lo voy a explicar o narrar yo, os lo va a narrar el señor Sisko, que es este muchacho que ha aparecido a veces pues jugando con goblins, con algún gigante también, con Caladron, la última partida que jugó que les dio leñita a los gigantes. Y hoy viene pues nada, a contaros un poquito el trasfondo. Y nada, un poquito más. Os dejo con él y espero que mientras pintéis disfrutéis de este rico y magnífico trasfondo de los gigantitos. Adiós. En los reinos mortales, cualquiera sabe que un solo Gargant puede romper una casa bajo sus puños. Se cuentan muchas historias sobre estos monstruos, que devoran viajeros desprevenidos, rompen ferrobles en astillas y destrozan muros de castillos. El hecho de que se reúnan en clanes rara vez se menciona, porque es demasiado terrible de contemplar. Si una de estas bestias enormes presagia la ruina, un grupo de ellas es un desastre ambulante, y están evolucionando. Los Gargants ya no son simples monstruos de mal genio confundidos por consumir demasiada carne y bebida, de estatura enorme pero fácilmente burlables. Dado que su padre Behemat, la bestia divina, fue asesinada por las huestes de Sigmar, están sedientos de sangre, una fuerza de perdición que aplasta a todos los que se enfrentan a ella. Peor aún, si se crean los estudiosos de las ciudades libres, pues se están haciendo cada vez más grandes. Algunos son tan inmensos que simplemente pasan por encima de los muros construidos para mantenerlos alejados, rugiendo a un volumen desgarrador mientras se dan un festín con los bocados arnosos del interior. Para los Gargant, las razas de hombres, Duardin y Aelf son débiles. Estos zoquetes gigantescos se ríen y braman mientras machacan a esos seres insignificantes bajo los pies, saboreando la sensación de romper huesos y aplastar la carne entre los dedos de los pies. Pisotean a guerreros veteranos y patean a caballos con armaduras solo por diversión. Para ellos, la batalla es puro entretenimiento. Intoxicados con la emoción de su cruzada destructiva, se estimulan entre sí para emprender hazañas de destrucción cada vez mayores, deleitándose con la desaparición de cada regimiento que aplastan y cada bestia de guerra valiosa que destrozan. El Gargant del pasado se ha ido. Ahora vienen los hijos de Behemat, y son la encarnación de la fuerza. Bienvenidos a un vídeo de trasfondo de Modeling Paradise, y esta vez vamos a hablar de los hijos de Behemat, de los gigantes. Una de las últimas novedades de Age of Sigmar en este mundillo de Warhammer. Y bueno, lo primero casi sería concretar cómo se pronuncia el nombre de este ejército, porque tendemos a decir hijos de Behemat. Viendo vídeos extranjeros veo que se decantan más por pronunciarlo llano. Además, en inglés la mayoría de las veces, la mayoría de las palabras son llanas, así que vamos a decir Behemat. Pero bueno, cada uno que le diga como quiera. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver a los Gargantes, a los Gargants, a los gigantes, que tenemos que intentar separarlo de la concepción que teníamos de gigantes en Fantasy. Porque en Fantasy los gigantes eran increíblemente estúpidos y además solían ir sueltos, no se organizaban. Y aquí nos encontramos con unos Gargants que son, bueno, hay de todo, como podremos ver, pero en su mayoría son seres, no diría que inteligentes, pero promedio junto con ogros y orcos, la verdad, que tampoco es que en destrucción en general, salvo los astutos goblin, pues ninguno son un dechado de virtudes intelectuales. Pero bueno, ahí tenemos a los Gargants, que alguno se defiende mejor. De hecho, hay Gargants en todos los reinos mortales, y nos encontramos con que en Sayis, por ejemplo, en el Reino de la Luz, son especialmente astutos, porque ahí pues que emanan la iluminación y todo eso y les hace más inteligentes. Vemos que en Azir, por ejemplo, hay gigantes a suelo de Sigmar trabajando en las canteras, o que en Chamón son muy valorados los mercenarios gigantes y se enfundan en armaduras completas de hierro.
Pero bueno, el sitio oriundo de los Gargantes es sin duda Gur. Aunque Behemoth, como luego veremos, el titán del mundo, el titán zodiacal, Behemoth, el padre de los Gargantes, murió en Girán, porque está muerto, lo mató Galmaraz. Los gigantes son oriundos de Gur, el reino de las bestias, que ahí es donde se dan los grandes festines y es donde hay que tener más cuidado con que no te aparezca uno de estos pisotones de gigantes. Y bueno, algunos datos genéricos que tenéis que saber de los Gargantes, que los Gargantes al final valoran, como todo en la destrucción, valoran la fuerza, pero la diferencia es que ellos también asocian mucho la fuerza al tamaño. Entonces, para ellos el más grande es el que manda y lo es todo. De hecho, a todos los que son más bajitos que ellos los considerarán insignificantes y directamente los considerarán comida. Si algún humano, algún Duardin o cualquier raza quiere negociar con un Gargant para que se una a sus filas como mercenario, para negociar con ellos tendría que subirse a una colina, a una torre y estar a una altura visual que lo tenga delante para que le pueda hacer un poco de caso el Gargante. Y aún así, dice directamente el Battleton que de 10 encuentros uno lo conseguirá, pero otros 9 acabarán siendo comida. Así que si alguna vez habléis con un Gargante, poneros a la altura de sus ojos para intentar hablarle. Y los Gargant pues adoran, también tienen su parte de mitología y de religión. De hecho, vamos a ver una construcción muy interesante del mundo que hacen los Gargantes y que van perpetuando por tradición oral. De hecho, se dice que lo suelen hacer las matriarcas, o sea que también tendríamos gigantas. Pero bueno, esto a nivel de miniaturas no está. Son todo varones. Bueno, sí, se supone que son varones porque no se ven otras protuberancias. Los Gargantes adoran a Gorka Morka, como todos los ejércitos de destrucción. Adoran a Gorka Morka y a Behemoth como su aliado, pero para ellos Gorka Morka lo representan como dos grandes pies, un par de pies inmensos. Uno sería el Gorkpie, que es fuerte pero pateador, y un Morkpie, que es pateador pero fuerte. Bueno, ya vemos la dicotomía habitual que nos encontramos en destrucción. De hecho, Behemoth y Gorka Morka llegaron a ser buenos aliados y se recorrieron aventuras juntos. Luego lo veremos cuando hablemos de la mitología. Hablaremos también de cómo se organizan, hablaremos de su relación con otras razas, que es también muy interesante cómo van explicando la creación de otras razas y también pequeños momentos con otras razas, porque por ejemplo hay una historia muy interesante que tienen por ahí con los enanos del caos, que últimamente se mencionan mucho en los Battleton. Y bueno, veremos las tribus, veremos los mercenarios, así que una pausita musical y vamos con el vídeo. Una bala de cañón golpeó a Odro Mascatiburones justo en el pecho. Tosiendo dolorosamente, Odro, el Gargant, miró los emplazamientos de artillería sobre la presa Duardin. Sintió la humedad en sus labios, limpiándose la boca para encontrar una mancha roja de sangre. Le recordó la vez en que destrozó el galeón con todas las armas. Tendría un hematoma infernal por la mañana. «¡Estaréis contentos, bajitos!», retumbó. «¡Todos vais a morir! ¡Aplastadlos, muchachos!». Odro hizo señales a su tribu para que avanzara, pisoteando el lecho del río en un remolino de agua helada. Le impactaron más balas de cañón. Una le atravesó la pierna, otra le abrió una arteria, otra rompió la proa del galeón que llevaba atado al hombro. Una tercera se estrelló contra el lago junto a su rodilla. Odro sintió los golpes punzantes de los palos que se disparaban cuando los artilleros Duardin, anidados en las cuencas de los ojos de los rostros barbudos que hacían muecas desde la fascia de la presa, retomaron sus disparos.
Odro se tensó y saltó, cubriendo la distancia restante hasta la presa, y dio un garrotazo para destruir las almenas. Una red de grietas atravesó la pared de la presa. Equipos de artillería, cañones elegantes y todo lo demás cayeron gritando a sus muertes en el río inferior. Bosdo Capucha Negra golpeó la pared a plena carga, casi noqueándose. Bosdo nunca había sido muy listo, pero gran parte de la presa se rompió debido al impacto. Garaz, perro de guerra, que fue atacado por máquinas de rotor que zumbaban como insectos a su alrededor, golpeó las máquinas Duardin desde los cielos antes de patear la presa con fuerza. Odro estrelló su garrote contra la misma sección llena de cráteres de piedra una y otra vez hasta que el agua se filtró en una docena de lugares. La presa estalló y un centenar de cortitos vagabundos fueron arrastrados por el repentino maremoto. Odro sonrió cuando el agua brotó a su alrededor. Era hora de que comenzara la fiesta y el banquete. Vamos con la mitología de los hijos de Behemoth y vamos a hablar de Imnog. ¿Quién es Imnog? Imnog es una bestia zodiacal que podría estar a la altura de Vulcatrix, la madre de las salamandras que murió a manos de Grimnir, del dios enano. Bueno, murieron mutuamente. O a la altura de Drocacion, el gran dragón que rescató a Sigmar del mundo que fue y tal, y dio origen a todo lo que es ahora, lo que conocemos como hecho Sigmar. Bueno, ¿quién era Imnog? Imnog es el abuelo de los Gargants. Imnog fue una de las primeras bestias divinas zodiacales, e incluso miles de años después de la muerte de su antepasado, los Gargants temen despertar su ira. El primer titán era tan irascible que una vez rompió la realidad con su garrote, dividiéndola en 3 fragmentos y formando así tierra, mar y cielo. Bueno, iremos viendo ahora en todo lo que es mitología que todo son explicaciones bastante locas de cómo se ha formado todo, pero bueno, es parte de la religión de los Gargants y hay que respetarla. Poco después de formar tierra, mar y cielo, Imnog se tragó los cometas del cielo y se bebió más de la mitad del primer océano. Saciado, se acostó y su peso dividió la tierra y creó los abismos de los reinos. Mientras dormía con la boca abierta, su baba formó los ríos de la tierra y sus ronquidos dieron origen al trueno de las primeras tormentas. Mientras Imnog dormía, Behemoth y los suyos crecieron de las piedras dentro de su vientre. Desesperado por escapar, Behemoth preparó un lago de potente alcohol ilegal en el pantano de las tripas de su padre. Fue tan asqueroso y tan potente que hizo que Imnog vomitara a Behemoth y sus hermanos. El escape estaba al alcance de la mano. Sin embargo, 2 de los Gargants, Gorg y Amagorag, tenían mucha sed y se habían bebido el licor. Mientras los 2 gigantes se peleaban por un frasco de vómito sobre la lengua de Imnog, la bestia divina cerró su gran boca con un trueno, tragándose a los hermanos para siempre. Solo Behemoth había sobrevivido. Golpeó los dientes de Imnog, pero su padre no abrió las fauces, así que los rompió. Y de las astillas rotas de los colmillos de Imnog se crearon las primeras montañas. Ya tenemos a Behemoth en los reinos mortales y vamos a echarnos atrás a los principios conocidos. Vamos a la era de los mitos, a esa era en la que se forjaron todas las alianzas de el panteón de Sigmar y todo eso, y vamos a ver qué papel jugó Behemoth en todo esto y su relación con Gorka Morka. La era de los mitos. La historia de la raza Gargan no se registra por escrito, sino que se transmite como una historia oral entre las matriarcas de cada tribu. Sí, matriarcas. Como he dicho antes, aquí se menciona que hay gigantas. A partir de fragmentos de la antigua leyenda sobre el dios pisoteador Gorka Morka y su campeón Behemoth, los Gargants no aprenden sabiduría ni precaución, sino ambición y un gusto por los actos de violencia verdaderamente míticos.
La tradición narrativa de los Gargants incluye varios relatos de la era de los mitos. La mayoría de ellos comienzan con la rivalidad entre Gorka Morka y Behemoth. Después de que Sigmar liberó al dios piel verde de su prisión en la balanza viviente, Krakatoa, su existencia anárquica tuvo una especie de objetivo, ya que fue acusado de destruir, acusado no sé por qué por esta palabra, fue mandado a destruir a los monstruos que atacaban a las ciudades de Sigmar. El reino de las bestias pronto se esparció con los cadáveres de los gigantes, algunos tan grandes que tribus enteras de bárbaros hicieron sus hogares dentro de sus cráneos. Imaginaros cómo eran en esos momentos, ¿eh? Y imaginaros cómo era Behemoth. Desde lo más profundo del reino del caos, los dioses del caos susurraron en la mente de Gorka Morka, diciendo que la deidad de dos cabezas no era más que un esclavo de la voluntad de Sigmar. Entretanto, la bestia divina Behemoth vagaba a su antojo, sin problemas por el deber y con la cabeza literalmente en las nubes. Mataba, comía, roncaba meses enteros, sin preocuparse por nada del mundo. Gorka Morka comenzó a resentirse por el hecho de que su campeón bajaba libremente mientras él asumía una tarea interminable tras otra. Se dividió en dos para que su lado morco pudiera pensar mejor una solución astuta. El simple deseo de Gorko de golpear las cosas hasta la muerte fue socavado por la sospecha de Morko de que estaba siendo utilizado. Cuando el dios se reformó bajo la luna malvada, un destello de malicia apareció en el ojo inyectado de sangre de Gorka Morka. A partir de ese momento, cada vez que Gorka Morka se encontró con Behemoth, le presentaría a su campeón un desafío que el padre de los Gargants no podría rechazar. Debía replicar una de las hazañas de fuerza del dios de dos cabezas o morir en el intento. La primera de estas tareas fue causar una gran inundación que destruyó una ciudad. En una ocasión, tras una caza de monstruos de un año que abarcó el desierto de His, Gorka Morka apagó su sed bebiendo tanta agua de la bahía reluciente que el nivel del mar cayó. Luego, cuando el océano estuvo seguro de que el dios piel verde se había ido, subió tanto el nivel que inundó la ciudad costera de Omnitopia. Este gran riego fue una hazaña de que Gorka Morka instó a Behemoth a replicar. El padre de los Gargants aceptó con gusto el desafío. Muy pronto sumergió una ciudad, aunque sin querer, tropezando con los trozos de un fiordo y dejando caer la panza en el mar ceñidor, cerca de la ciudad elfa de Araxia. Bueno, elfa a elf. La metrópoli de muros dorados se vio inundada por el tsunami resultante, y Behemoth se llevó alegremente los valiosos tesoros que se había convertido en restos flotantes. Desde entonces, dicen los Gargants, muchos Aelf han hecho sus hogares bajo el mar para escapar de catástrofes similares. Aquí vemos una de estas explicaciones que dan de por qué existen los Aidoneth Deepkin, pues según esto, porque Behemoth inundó una ciudad y les dio miedo y se fueron bajo el mar. Poco después, Gorka Morka mató a toda una generación de Gigadroths que arrasaron el Gran Erial, salvando así a las florecientes civilizaciones de Sigmar de la muerte por fuego. Gorka Morka encargó a Behemoth una hazaña similar: evitar que el supervolcán de la guarida de Vulcatrix, la madre de las salamandras, diera a luz a cientos de bestias más. Behemoth arrancó la mitad superior del monte Krolosit de sus raíces, lo puso boca abajo y empujó su pico con fuerza hacia la caldera de la guarida, como el corcho de una botella. Esto provocó que una nación de furiosos Duardin de barba roja se alzara contra Behemoth, pero cuando ríos de magma brotaron y ardieron por todas partes, pisoteó a los guerreros que adoraban a los volcanes. Los Duardin de las montañas han nacido cortos y rechonchos desde entonces. Aquí vemos otra explicación de los Fire Slayers. ¿Por qué han salido enanos? Pues porque los pisó Behemoth. Otra historia habla del momento en el que Dracothion se vengó de Gorka Morka por dejarlo inconsciente después de que Sigmar liberase al dios piel verde de la prisión de ámbar de Krakatoa. El Krakatoa, recordamos que era esta avalancha viviente en la que estaba atrapado Gorka Morka. Una lluvia de meteoritos ardientes, enviados desde el cielo a gran velocidad, golpeó a Gorka Morka mientras dormía, pero su piel era tan dura que no hizo más que dejarle marcas y costras en su cuerpo. Gorka Morka desafió a Behemoth a soportar un bombardeo similar.
Su campeón se situó en la cima de la montaña más alta de Azir, gritando insultos a Dracothion que iban desde los toscos a los realmente ofensivos. Vamos, que le dijo hijo de Ogra y de ahí para arriba. Para enfadar a Dracothion, claro. Un aluvión de meteoritos entonces golpeó a Behemoth. Recibió algunos en la barbilla, pero cuando el dolor fue insoportable, golpeó al último con su garrote lo más fuerte que pudo, enviándolo de nuevo hacia Dracothion. Las escamas del Gran Draco cayeron en una lluvia de meteoritos plateados y cuando tocaron la tierra adoptaron la forma de Saurio Seraphon para vencer a la raza Gargant para siempre. Pues, exacto, los Seraphon, pues según esto es porque bateó Behemoth contra un meteorito contra Dracothion y salieron las escamas y las escamas al caer generaron los Seraphon, bastante plausible. Adoptando una nueva táctica en su rivalidad, Gorkamorka desafió a Behemoth a una gran competición de comer. La prueba comenzó en Gur con Gorkamorka devorando a todos los monstruos a los que había matado a lo largo de muchos años, incluso los que llevaban podridos mucho tiempo, porque su estómago no conocía el miedo a los muertos. Behemoth comió menos, pero luego se lanzó a través del portal del reino Boca-Voraz a Sayis. Allí también se comió a los Geist, a los Terror Geist, de esos mismos monstruos, limpiando su plato mejor que el dios piel verde. Los monstruos Geist no lo llenaron por mucho tiempo, así que también se comió a los hombres que encontró en su camino. Desde entonces, los hombres muertos de Sayis no han tenido carne en los huesos. Pues porque el reino de Sayis está repleto de esqueletos y de zombies y de no sé qué, pues porque los desolló para comerse los Behemoth. La última de las hazañas de Behemoth fue un gran desafío. Debía luchar contra el dios del trueno Sigmar hasta un punto muerto, algo que Gorkamorka habría logrado donde Hymnogh, el padre de Behemoth, había fallado. Ya vemos también aquí que nos dice que Sigmar mató a Hymnogh, que imaginaros cómo debía ser de gigantesco para que Behemoth, que ya es gigantesco, que también es un titán zodiacal, habitase en sus tripas y saliese por sus dientes. Así que, pero bueno, Sigmar lo mató. Durante la gran tormenta de Verdia, Behemoth se armó con las laderas en forma de losa de los picos nunca verdes, y Bramun desafió a Sigmar que hizo temblar los bosques a kilómetros de distancia. Los árboles estaban tan asustados que aún tiemblan cada vez que se acerca una tormenta. Pero solo cuando el titán del mundo comenzó a demoler las fortalezas de la montaña de la gente de Sigmar bajo sus talones, el dios rey descendió como un meteorito. Sigmar y Behemoth lucharon con tanta ferocidad que su sangre cayó en grandes torrentes, formando las cascadas de las montañas. Al final, Sigmar golpeó a Behemoth en la barbilla con Galmaraz, un golpe que habría destrozado montañas. Tal era la constitución legendaria de la bestia divina que no lo mató. Behemoth se tambaleó, aturdido, y trastabilló hasta llegar a Harmony's Belt. Todavía aturdido, se atiborró de la fauna local antes de vomitar toda una generación de Gargants, una última gran proeza de propagación antes de colapsar finalmente. La bestia tropezó y cayó como un árbol, impactando tan fuerte que se incrustó en la propia corteza del reino de Giran. Behemoth estuvo inconsciente durante milenios. Las tierras se formaron sobre él, su inmensidad se mezcló con el paisaje. Los viajeros deambulaban por su forma reclinada sin saber que caminaban sobre la piel de una bestia divina. Su sueño era tan profundo que incluso las invasiones de la Era del Caos que propagaban la plaga no le provocaron más que un estremecimiento ocasional. La gente de la estepa atribuyó estos movimientos a los terremotos, aunque los Gargants de esa tierra, que hace mucho tiempo surgieron de la fauce de Behemoth, sabían que era la conmoción de su antepasado. Aquí vemos que donde cayó Behemoth se formaron montañas, se levantaron ciudades, todo el mundo hizo vida normal, pero ahí debajo había un gigante dormido. Pero terminó mal, vamos a ver por qué.
De lo que no se dieron cuenta fue que las infecciones de la Tierra habían sido enviadas por Archaon como un acto deliberado de guerra. El elegido siempre había codiciado a Azyr, ya que era el único reino que permanecía fuera de su alcance. Su plan era esclavizar a las bestias divinas Ignas y Behemat, usando su inmensa fuerza y su poder para abrir las puertas del reino de los cielos. Para poner a Behemat bajo su hechizo, Archaon tenía la intención de encantar la isla flotante del Gran Torque Verde, una masa de tierra en forma de herradura que encarnaba las 12 estaciones de Ghiran, y usarlo como un collar de esclavo para controlar a Behemat. Con las plagas de Nurgle haciendo estragos en el Torque y en la estepa escabrosa igualmente infectada, el titán del mundo Behemat estaría susceptible y confuso, momento en el que se desataría sobre las puertas de Azyr. Adivinando que el plan de Archaon amenazaba con destruir a una gran franja de Ghiran, y tal vez incluso más allá de Azyr, Sigmar envió a sus Stormcast Eternals a Ghiran, a combatirle. Su misión era destruir las fuerzas de Nurgle que infectaban las estepas escabrosas, y los Skaves de los clanes Skryre, corrompidos por la piedra bruja. Habían sido enviados a perforar en los centros nerviosos de la forma reclinada de Behemat, y así despertarlo enfurecido. Fueron las acciones de Lord Gardus de los Hallowed Knights de los Stormcast, trabajando en concierto con Thaedon Vendenst de los Anvils of Heldenhammer, los que vieron el Gran Torque Verde limpio de corrupción. Los Hammers of Sigmar lucharon junto a los Knights Excelsior para destruir a los Skavens y evitar que Behemat fuera despertado de su sueño. Sin embargo, llegaron muy tarde. Las perforaciones Warp de los Skaven habían llevado a Behemat a un estado de agonía demente, y empezó a levantarse. Los abismos y las fisuras dividieron la tierra, mientras levantaba su gran mano derecha. Las montañas se rebalaron cuando los nudillos y las ciudades construidas sobre sus dedos se derrumbaron. La tierra convulsionó, causando maremotos a un continente de distancia. En Torcrania, un ojo inyectado en sangre del tamaño de un pequeño lago se abrió y miró enajenado el cielo tormentoso. Fue la diosa Alariel quien dictó la sentencia de muerte al titán del mundo. Desde la cercana Adelwirth lo había visto dormir, pero lo había dejado en paz. En su melancolía había elegido el asentamiento en lugar de un último acto de desafío, ya que los interminables ejércitos de Nurgle conquistaron Ghiran y adivinaron que la vista divina ahora estaba infectada más allá de la recuperación. Ese mensaje trágico llegó no solo a los Stormcast Eternals, sino también a Dracothion. El gran Draco, que recordemos que es una bestia zodiacal, como el propio Behemat y como su padre Imnog, envió a sus hijos draconianos a la guerra. Los mejores guerreros de las Westormentas cargaron sobre los adoradores de Nurgle, que se arrastraban como piojos sobre el resurgente Behemat. Pero incluso las cámaras extremis en toda su gloria no pudieron salvar al furioso titán. Fueron los grandes rayos los que mataron a Behemat al final, tal como habían matado a su padre antes que él. Creados por el Celestan Prime, fueron causados por el arma más poderosa al servicio de Sigmar, Galmarath, esa reliquia de otra época que los hombres llamaron el Gran Destructor. El martillo, envuelto en rayos, estalló en la frente de Behemat, logrando matarlo donde la furia de las cámaras extremis había fallado. Desde ese día, los restos de la bestia divina han dominado la estepa escabrosa, parte de su caja torácica podrida, formando una estructura inmensa que ahora se usa como una sala de comercio. La muerte de Behemat provocó un fenómeno raro entre sus hijos e hijas. Atormentados por extraños ecos de su fallecimiento, los Gargants han ido aumentando de tamaño lentamente, y algunas de las generaciones más recientes han crecido más de 100 pies de altura. Entre los Gargants más antiguos y viajeros, se dice que algún día habrá otro titán de mundo, uno tan grande que asumirá el papel en el orden zodiacal del cosmos que dejó Behemat. Algunos han comenzado a simular las victorias míticas de Behemat, ya sea conscientemente o de otra manera, causando avalanchas en regiones montañosas, arrastrando maremotos hacia ciudades costeras, pateando fallas para precipitar terremotos. Un día aparecerá un verdadero contendiente por el título del Titán Mundial, y ese día los reinos mortales temblarán de miedo. Bueno, pues hasta aquí el final de Imnog y de Behemat. Los dos fueron muertos por Galmarath. Un poco trágico el final de Behemat, porque al final
yo me lo imagino como, bueno, pues sí, pues causaba destrozos por lo enorme que era, pero no se le veía maldad. Iba cumpliendo con las pruebas que le iba poniendo Gorka Morka, no pudo vencer a Sigmar, se llevó un golpetazo, cayó, estuvo inconsciente durante milenios, y cuando va a despertar pues se encuentra con que le han infectado el caos, los Skavens, y que es que literalmente dicen que todas las cámaras bueno, no sé si todas las cámaras, pero cámaras de los Halloween Knights y de los Anvils of Heldenhammer y hijos de Dracothion, todos esos fueron enviados a matar a Behemoth y no podían matarle. Imaginaros lo duro que debía ser, y eso que estaba solo despertando, y al final para que la corrupción no se adueñase de él de una forma pues con cierta piedad, pues Galmaraz acabó con su vida siguiendo también la orden de Alariel, que fue la que dictó la sentencia de muerte. Y también encontramos aquí una cosa interesante, porque no se había hablado antes de los Mega Gargants, aunque en la era de los mitos sí que se nos habla de gigantes bastante grandes, aunque no lo concretan, pero todo lo que es la era de los mitos hay que cogerlo con pinzas. Están diciendo que los Mega Gargants es algo más actual, porque todo esto de la muerte de Behemoth acaba de pasar pues en el trasfondo actual de Age of Sigmar, y es a la muerte de Behemoth cuando de repente varios Gargants empiezan a crecer, y por eso surgen los Mega Gargants, que luego veremos qué son exactamente, pero no dejan de ser Gargants que han crecido de forma descomunal, y que también se habla de que puede que alguno crezca y coja el sitio de Behemoth como titán zodiacal. Así que pues hasta aquí la parte de mitología de los Gargantes, y ahora vamos a ver un poquito cómo es su historia a través de las diferentes eras y cómo es su cronología. Bueno, pues vamos ahora con la historia, la cronología de los Gargants a lo largo de todas las eras, y empezamos con la era de los mitos. Durante los primeros días de la era de los mitos, Gorka Morka se pasó varios años tan feliz aplastando hasta la muerte a todo lo que se le cruzaba, y generalmente se regocijaba en su papel de dios poseedor de una fuerza brutal y poca inteligencia. La bestia divina Behemoth era su mano derecha, o quizás el pie derecho, y se dedicaba a pisotear a las más mortíferas criaturas de los reinos y a reducir a polvo bastantes de las ciudades recién construidas. Los primeros Gargants salieron de las fauces de Behemoth cuando dormía, igual que él lo hizo de las de su padre, Imnog. Siempre braman a diestro y siniestro, estremeciendo la tierra a su alrededor y forzar su sumisión. Gorka Morka halló la horma de su zapato en Drakatoa. Esta bestia divina no tenía igual, ya que en lugar de ser un monstruo a quien golpear en la cabeza con un mazo, lo suficientemente grande, se trataba de una masa montañosa de ámbar primordial, controlada por una conciencia maligna que solo sabía ahogar, atrapar y digerir todo aquello con lo que se topaba. Necesitada de un reto, Gorka Morka atacó con su mazo a la criatura, pero no pudo asestarle un golpe mortal, ya que Drakatoa no tenía nada similar a huesos que romper u órganos que desgarrar. Antes de darse cuenta de su error, el dios bicéfalo se quedó atascado en el pegajoso y viscoso cuerpo de su adversario, y pronto se hundieron juntos. Nada tan mundano como ahogarse o incluso una mala digestión puede acabar con un dios, pero atrapado como estaba, Gorka Morka no pudo escapar, y así pasó muchas lunas, languideciendo en las entrañas de la avalancha viviente, más enfadada a cada momento. Fue Sigmar Heldenhammer quien liberó a Gorka Morka. Viendo al dios piel verde atrapado en la montaña de ámbar, bajó de los cielos a lomos de Dracothion, el gran Draco, y golpeó a la informe bestia divina con Galmaraz, castigándola con la energía de la tormenta unida a cada ataque de Sigmar. La avalancha viviente escupía a Gorka Morka, aún cubierto de baba ámbar, pero en lugar de sentirse agradecido con el dios que lo había liberado, Gorka Morka se lanzó al ataque. Su rabia lo cegaba, no le importaba sobre quién descargarla, y dejó inconsciente a Dracothion de un golpe en la cabeza con su mazo. Es por ello que la constelación de Dracothion tiene una nebulosa en forma de cicatriz en su frente. Sigmar estaba totalmente indignado y atacó a Gorka Morka sin dudarlo, estallando así una pelea que duró varios días y varias noches. Los colosales impactos del mazo de Gorka Morka formaron los abismos y valles de los dominios,
y los de Galmaraz los cañones y altiplanos. Incluso las monstruosas bestias de Gur detuvieron sus ataques para asistir a la destrucción que las dos deidades infligían el uno al otro. Los dos hicieron una tregua al 12º día, ya que ambos eran dioses guerreros y la fuerza siempre ha respetado a la fuerza. Así nació la alianza entre Gorka Morka y Sigmar, para la que el primero accedió al panteón del segundo a cambio de tener ilimitados derechos de caza en el reino de las bestias. A cambio, el dios rey le encargó a la deidad Orruk la aniquilación, no solo en Gur, sino en todos los reinos, de los monstruos más letales que los asedian. Esta tarea encantó sobremanera al dios bicéfalo. Bueno, el encuentro entre Sigmar y Gorka Morka, de cómo lo rescató, que me mola eso de que nada más rescatarlo se enfurece, le da un martillazo a Dracothion, que tampoco es un don nadie, y lo dejó cao. Y luego la pelea ahí de 12 días, pues aquí la tenemos. El alegre desenfreno de Gorka Morka se agrió cuando los dioses del caos le convencieron de que estaba sirviendo a la voluntad de Sigmar, en lugar de la suya propia. Además, veía a Behemoth a lo suyo sin preocupación, comiendo lo que quería y creciendo con cada invierno que pasaba, por lo que le puso a la bestia divina una serie de tareas, las cuales Behemoth cumplió una tras otra, a veces incluso con gusto. Entonces Gorka Morka le retó a pelear con Sigmar, lo cual no acabó bien, ya que Behemoth fue derribado por Galmaraz, desembuchando cientos de gargants menores por todo Verdia al tambalearse antes de caer. Gorka Morka se sintió muy satisfecho con ello, pero le duró poco, ya que después se dio cuenta de que había perdido a su aliado más fuerte y más fiable. Aquí vemos que Chen se le fue comiendo la cabeza a Gorka Morka para liarla, y Behemoth, que había sido su aliado, pues le empezó a poner las pruebas, al final lo mandó prácticamente a la muerte, y luego dijo, vaya, pues igual he perdido a mi aliado. Así que un poco pringado el Gorka Morka este. Vamos con la Era del Caos. La Era del Caos, cuando Sigmar se encierra en Azyr y todo se lía, se ha roto el panteón, cada uno va a lo suyo y se lía parda. Pues vamos con Nurgle. Nargel, bueno, cada uno que le llame como quiera. Nurgle, el dios de la plaga, quedó cautivado con la maravillosa fertilidad de las tierras de Ghiran y decidió hacer las suyas. Como parte de su conquista de la franja siempre verde, comenzó infectando con su plaga la estepa escabrosa, lugar donde vivía Behemoth. Tras años de... vivía, donde había caído Behemoth. Tras años de lucha y de usar todo a su alcance, Alariel alcanzó el invierno de su melancolía y se retiró a su refugio secreto, Azelwyrd. Durante siglos, el poder de Nurgle siguió filtrándose mientras que Behemoth dormitaba, pero su inmenso tamaño lo protegía, incluso de plagas tan virulentas que habrían acabado una docena de veces con seres menores. Los picos de Naratosis. Al oeste de las tierras interiores de Sais, las montañas de forma vagamente humanoide conocidas como los 9 hermanos son adoradas como semidioses por las tribus de las montañas Fotán. Los ancianos de esas tribus insistían en que los picos habían sido gargants una vez, congelados para siempre por la fría ira de Naas cuando trataron de comerse a sus legiones de trabajadores esqueléticos. Sin embargo, con el ascenso de la cercana ciudad de Naratosis, esos relatos se volvieron leyendas. Los emprendedores que trataban de reclutar a las generaciones más jóvenes de Fotán, a cambio de poderosas armas de pólvora negra, se mofaban de lo que veían como una superstición primitiva, y pronto los hombres y mujeres jóvenes de Fotán dejaron de hablar de estas historias ancestrales. En el apogeo del verano llegó la marea infernal, una aglomeración de huestes adoradoras del caos tan numerosas que ni siquiera los 1000 rifles pudieron frenarlas. La horda arrasó Naratosis en una semana. Sus caballeros del caos se dedicaban al saqueo de la ciudad, aún sangrando por heridas de bala que debían haberles matado. En la lejanía, los ancianos de las montañas Fotán veían arder la ciudad y temían por sus hijos e hijas. Imploraron ayuda a los semidioses de la montaña, y se adentraron en las más profundas y oscuras cavernas, muchas similares a bocas, para realizar sus rituales de súplica. Se les concedió su petición, pero a costa de sus vidas. Solo Danatura, el más anciano del clan, sobrevivió al camino por los picos,
y fue porque estaba demasiado enfermo como para adentrarse en las cavernas. A hombros del mayor de los 9 hermanos, lideró un segundo ataque sobre Nadatosis, y esta vez fueron las fuerzas del caos las masacradas por los Gargants. Al final de la semana no quedaban ni ciudad ni invasores, y los 9 hermanos emprendieron viaje hacia el centro del reino en busca de Nagasizar y de una venganza ya demorada varios milenios. El Salvador de Glosheim. Tras una estación de continuos ataques por parte de los ruidosos caníbales de las colinas Huecocráneo, las traumatizadas gentes de Glosheim recibieron la visita de Eloch Damcloth, un Gargant vagabundo que buscaba comida y bebida. La gente de la aldea le dio la mayor parte de la cosecha de ese año para convencerle de que se quedase, y durante un tiempo Eloch se contentó con emborracharse con el hidromiel de Glosheim y con soltar gases por las ventanas de los ciudadanos. Cuando los caníbales atacaron desde las colinas, Eloch se unió a la gente de la aldea en defensa de Glosheim, probando que era un elemento muy importante de esta. Los habitantes de la ciudad de Glosheim lucharon con todo lo que tenían, y los caníbales fueron rechazados. Por desgracia, Eloch se dejó llevar y los persiguió, desapareciendo en las colinas, para reaparecer 8 días más tarde, pintado de pies a cabezas con la runa en forma de cráneo del dios de la sangre, Corne. Eloch atrapó y devoró al burgomaestre de Glosheim, y la gente del pueblo vio que sin su mayor arma no eran rival para la horda caníbal. Al final, Eloch se llevó la parte prometida del botín, la mitad de los cadáveres de las pasadas batallas, y los caníbales supervivientes se comieron el resto. En un mes, Glosheim se convirtió en una ruina humeante y desprovista de toda vida. Ahora vamos con una anécdota interesante porque habla de los enanos del caos, que últimamente se están mencionando bastante en los Battletome. No sé si esto abre la puerta a poder verlos en Age of Sigmar, quién sabe. Los Gargants blindados. Los Duardin adoradores del caos alzaron en las aguas de las tierras interiores de Sais una fortaleza de esqueleto metálico que escupía fuego, y la llamaron Zar Vixa. Gracias a su industria infernal, absorbía las energías de los muertos de Aquaenos, un submundo subacuático en el que una civilización perdida de antiguos marinos creían que descansarían en paz tras su muerte. Cuando su submundo empezó a ser drenado de magia, los emisarios de Aquaenos emergieron de las aguas para hacer un trato con la cercana Athanasia, esperando conseguir ayuda para destruir Zar Vixa. Con las riquezas de reyes marinos muertos como aval, contrataron la ayuda de una docena de ciudades costeras en torno a Punto Infierno, y 4 Megagargants de los Kraken Eaters aceptaron nadar hasta Zar Vixa y hacerla a pedazos. No obstante, los Duardin del Caos tenían Gargants propios, hechizados y envueltos en armaduras de hierro negro. Así comenzó un fiero asedio oceánico en el que los Megagargants escalaron la fortaleza y se trabaron en combate con los Mancruisers, apoyados por cientos de soldados de artillería Duardin. Con el tiempo la alianza fue rechazada de vuelta al mar, y Aquaenos drenado por completo de magia hasta que no quedaron más que ruinas submarinas. Tanta sangre y cor fueron derramados en defensa de Zar Vixa que las espumosas olas del mar de los dolores ahogados se tiñeron de rojo. Así que aquí vemos una fortaleza importante de los enanos del caos en Sais que se llama Zar Vixa, y que además tienen Gargants propios, y 4 Mega Gargants no pudieron hacer nada por detener a los enanos del caos. La venganza de Donse, o Dons, como lo quieras llamar. Cuando una tribu nómada de Chaos Marauders marchaba por el borde de los acantilados que se ciernen sobre Donse, los 10 Gargants ancianos de esa región treparon fuera de sus tierras para acechar a sus presas.
Eso sí, se encontraron con más de lo que podían abarcar, ya que pillaron a los Adoradores del Caos enfrascados en un ritual de invocación de Daemons que se había completado minutos antes del ataque. Tras una cruenta batalla contra los grandes demonios, sedientos de sangre que emergían del círculo ritual, los ancianos de Donshe fueron aniquilados. Poco después, una riada de vísceras y sangre llenó el valle vacío y árido que se encontraba en el corazón de pellejo de Donshe, lugar en el que en los siguientes años crecería una gran cantidad de flora y fauna muy peculiar. Gracias a este suministro natural de alimentos, un grupo de jóvenes Gargants alcanzaron proporciones masivas y tras varios años de dominio indiscutido decidieron dejar pellejo de Donshe en busca de batallas. No tardaron en encontrar los esqueletos de 10 Gargants ingentes, decapitados y con sus huesos marcados con runas del caos, y se prometieron los unos a los otros que no cejarían hasta destruir las legiones del dios de sangre o morir en el intento. Pues aquí encontramos, por un lado, un grupo de Gargants ancianos, o sea que estos debían haber tenido mucha experiencia y debían ser buenos tipos, pero que al final terminaron sucumbiendo al caos, y sus herederos que se conjuran para vengarles, o sea que demuestran cierta empatía estos gigantitos. Entramos ya en la era de Sigmar, dejamos detrás la era de los mitos y la era del caos, y vamos ya con un trasfondo más actual. El primero es el reinado del Rey Broth. Bueno, el Rey Broth también es una anécdota muy interesante, una historia muy interesante, porque el Rey Broth es un Mancruiser, no es un Mega Gargant. Lo mencionan también luego más adelante en el Battletome, y es un Mancruiser que lidera por sí solo un pisotón, que de normal los lideran Mega Gargants, pero en este caso es un propio Mancruiser que lidera a otros Mancruiser. Los Mancruiser recordamos que son los gigantes pequeñitos, por así decirlos. Y vamos a ver qué dice aquí del Rey Broth. En Giran, la regeneración de Gargants que se abrieron paso desde las fauces de Behemoth antes de su gran sueño, gobernaba el reino de los cielos del gran Torque Verde. Nacidos inteligentes e incluso con un cierto sentido de la moralidad, estaban por encima de las tradiciones carroñeras de su raza, y habían aprendido las artes de la forja y la manufactura de artefactos, desde armaduras de placas hasta cañones capaces de lanzar proyectiles del tamaño de un peñasco. Tras siglos de aislamiento y privaciones de resultas en la era del caos, los titanes celestes comenzaron a volver a su atavismo. Abandonaron el gran Torque Verde, a los Spider-Fangs Grots y las tribus de hombres bestia que los infestaban, y se ocultaron en las putrefactas cercanías del pantano sudoroso para escapar a las plagas de Nurgle, que arrastraban las tierras. Allí permanecieron durante siglos y solo saldrían de su retiro en el amanecer de la era de Sigma, bajo el mando del Rey Broth, que los arengó para unirse a su lucha contra las hordas de Archaon. Aquí encontramos a Gargants que no son nada estúpidos, ya que ya habla de Gargants más inteligentes que se organizan, que tienen su propia civilización, su moralidad, que hacen armaduras, que hacen cañones y que además tienen un enemigo claro que es el caos. Y bueno, pues esto abre un abanico interesante. Nos tenemos que olvidar de los gigantes estúpidos que había en Fantasy, que prácticamente era pues como es el trasfondo actual un poco de los trolls, de los que habéis leído el trasfondo de los trolls, que dicen los trolls van en línea recta, pegan a lo que se topan y ya está, y se les unen otros trolls a veces, pero pues eso ya no son los gigantes. Estos gigantes son más inteligentes. Bueno, seguimos. Escalar las espiras llameantes. Un grupo de Gatebreakers de Axii, conocidos como los Hermanos de Fuego, escaló las nubosas cimas de las espiras llameantes, las montañas del Gran Erial que albergan la ciudad de Ojo Tormenta. Pronto fueron detectados por las patrullas aéreas de la región y controlados por girocópteros e incluso fragatas Caladron que se mantuvieron a distancia de fuego de sus cañones. Los Gargants les lanzaron rocas y los Duardin se vieron forzados a retirarse a una distancia media, ya que el brazo del líder Gargant, Dankeboat Drinker, aquí se les ha olvidado traducirlo, contaba con siglos de entrenamiento en sus torneos de lanzamientos de pedrusco. Dado que los Hermanos de Fuego parecían estar escalando la montaña errónea, tan solo se la mantuvo a raya hasta que varios Ironclads de los Caladrons regresasen de una misión de negocios. No fue hasta el momento en el que los Ironclad descendieron de entre las nubes para atacar a los Hermanos de Fuego, que ya llegaban a la cima, cuando el plan de los Gargants quedó patente.
Cuando una escuadra de Ironclads se acercó para arrasar una ladera, los chavales de Dunkirk dieron un temerario salto hacia ellos. El primero falló el salto y cayó hacia la muerte, pero Dunkirk y Bronk pudieron amarrarse a los cañones de los Ironclad que abrían fuego sobre ellos y los usaron como agarre para balancearse y saltar, librando el abismo entre las montañas, aterrizando con tal fuerza en los laterales de la cima que llegaron a causar una masiva avalancha, a la vez que las aeronaves Duardin se estrellaban entre violentas explosiones. La guarnición de Tempest Lords luchó con dureza para salvar su ciudad de ser arrasada por los dos hermanos de fuego restantes. Si bien los Gatebreakers fueron finalmente eliminados por Prosecutors que llegaron de refuerzo, lograron destruir casi un tercio de la ciudad montañosa. Aquí vemos la ciudad de Tempestside, de Ojo de la Tormenta, de las ciudades de Sigmar, que en realidad es una ciudad Caradhran en la práctica, porque es una ciudad de Sigmar, pero que es la que cuenta con mucha participación de los Caradhran, tanto en trasfondo como en reglas. Y que tres Mega Gargants se la lían para trepar por las montañas y luego saltar a los barcos y de los barcos saltar a la ciudad y liar la parda. Así que aquí tenemos el encontronazo entre los Gargants y los Caradhran. Bueno, el siguiente es la caída de Behemoth, pero como ya lo hemos hablado, pues ya está. Saber que Behemoth al final queda muy corrompido y cuando se intenta levantar, pues las tropas del orden por clemencia deciden acabar con su vida y Galmaraz termina con Behemoth. Así que vamos al siguiente. La batalla del desfiladero de la muerte. Durante la guerra por Puertafauces, el megaboss Dagbad Godkicker recurrió a la ayuda de los Gargants del desfiladero de la muerte. El abismo es una cicatriz que cruza los dominios de Gur, los cuales se dice que fueron desgarrados por la amarillenta uña de uno de los dedos del pie de Gorka Morka, y pocos los que se arriesgaban a entrar conseguían volver. Dagbad atrajo a los Storkas al abismo, y los Gargants se unieron a una increíble batalla entre Gordrak, los Storkas Eternals y las fuerzas del caos enviadas por Archaon para conquistar la omnipuerta de Gur. Durante la batalla, la bestia divina Fangakthrak logró romper sus cadenas y excavar hasta la corteza del reino de las bestias, dejando tras de sí un pozo de varias millas de ancho en el que ni los Gargants del desfiladero de la muerte se atrevieron a entrar. Años más tarde, Fangakthrak resurgió al sur de los dominios dejando un rastro de destrucción tal que incluso las montañas fueron hechas pedazos. Las cabezas de Arbalester. El misterio de las cabezas de piedra de Arbalester, consideradas una de las maravillas de los reinos, se resolvió por fin cuando el necroseísmo sacudió la isla Arbalester y rompió la maldición de petrificación que las había creado. Un legado del archimago Teclis y de los videntes Aelf de las montañas que atraparon a esos desafortunados Gargant con sus hechizos de enterramiento. Las enormes cabezas de roca volvieron a convertirse en carne, rugiendo y aullando de ira contra los Bonsplitter o Rooks que acampaban a su alrededor. Tras 3 meses de pesadas excavaciones, las canturreantes tribus de Orrux consiguieron desenterrar a los Megagargants. Mantenerlos vivos les costó la friolera de 50 jabalíes a la semana, y los bramidos y palabrotas de los inmensos Gargants fueron tan exagerados y obscenos que ofendieron incluso a los Orrux. Pero los profetas de Wurgog insistían en que los otrora gigantes de piedra eran los hijos de Gorka Morka encarnados. Ellos mantuvieron la fe y los gigantes Gargants de Arbalester fueron liberados. Con una tribu de Behemoths de caras pintadas obsesionadas con la matanza en el núcleo del clan, el próximo Wag de los Pieles Verdes se antojaba imparable. Docenas de pedregales se esculpieron con la imagen de los Gargants de Arbalester, muchos de los cuales fueron devueltos a la vida por los hechizos de los chamanes. Al final no conquistaron solo la isla Cola Norte, ocupada por humanos, sino un completo archipiélago de submundos al este del Imperio Osiarca. Pues esto básicamente es la isla de Pascua, de los Rapa Nui. Esas cabezas de gigantes que todos tenéis en la cabeza, pues aquí había una isla que tenía esas cabezas de gigantes de piedra, pero se dice que era un hechizo de Teclis, y con el necroseísmo pues el hechizo se desmoronó y despertaron, y ahora están al servicio de estos Bone Splitters. Guerra en las profundidades. Los Kraken Eaters de los acantilados atormentados, hartos ya de que los incursores Aidoneth tratasen de acabar con ellos, unieron sus fuerzas. Sabían que los Aelfs debían atacar desde un enclave cercano, ya que tras cada incursión, los Aelfs se iban pegando y corriendo, y se retiraban a la misma región del océano,
creyéndose seguros de nuevo solo porque su metrópolis se asentaba sobre el lecho marino. Pero no habían contado con dos cosas: el agrio temperamento de los Arasic Giants y su cavernosa capacidad pulmonar. En medio de la noche, los Gargants nadaron hasta la última localización conocida de los exploradores Aidoneth. Usando manojos de medusas luminosas como fuentes de luz, cogieron aire inspirando más larga y profundamente de lo que nunca lo habían hecho, pero fue el mar quien les venció, ya que a medida que la luz se desvanecía y las millas se acumulaban, los Gargants cayeron uno tras otro sin aliento y extendiendo sus manos hacia la superficie, que volvieron para arriba o murieron. Japeth Canonchuker y su viejo amigo Donk de Riga se resistieron a rendirse. Volvieron a su cubil y de su caverna de trofeos tomaron una aeronave Caradron, tras lo cual volvieron a zambullirse llevando tras ellos el casco de la nave. Al ponerlo boca abajo, mira qué listos, Al ponerlo boca abajo crearon una pequeña cámara de aire que los ayudó a llegar al lecho marino, donde encontraron el enclave Aidoneth de Darmaeth, brillando dentro de su propia burbuja de energía mística. Japeth y Donk enseguida derribaron a patadas los minaretes y estrujaron a los alopexes que trataban de detenerlos. Para mayor suerte, los aquenios de la ciudad habían partido a una batalla y solo les hizo frente una pequeña guarnición. La matanza que los Gargants causaron fue impresionante. Si bien los Isarran pudieron hacerles huir a la superficie con un ataque combinado, causaron tanto daño que no volvió a haber incursiones Aidoneth en las aldeas costeras de los Kraken Eaters. Pues muy cebado aquí estos Kraken Eaters que primero nadan hasta abajo, ven que se ahogan, cogen un barco de los Caradron y le dan la vuelta y con eso hacen un espacio de oxígeno y llegan a la ciudad y la revientan. Si es que no son nada tontos estos bichos, Bueno, seguimos. El Rey Araña. Pues ¿de qué irá esto? Pues de goblins. Tras ingerir demasiado malo licor que le habían dado los Grot de los Brigwits de Garrentia, el Gargant Hek el Avaricioso cayó de bruces en los trepapozos, infestados de arañas. Pero dicha caída se vio frenada por las telarañas de Ragnarok que lo cubrían y que eran lo bastante recias como para atrapar a un Gargant. Los Grots responsables de su caída husmearon desde el borde y vieron cómo sus rivales de los Spiderfang aparecían y trepaban desde cientos de grietas y fisuras. Ek se espabiló en el momento justo cuando la Ragnarok, conocida como Krakavita, se disponía a administrarle una toxina letal. Ek le arrancó los colmillos y destrozó 3 de sus patas antes de machacar su cabeza plagada de ojos contra la pared. La tribu Spiderfang se retiró a las telas de araña, pero la ira de Ek ya no se podía apagar, además de estar tan ebrio que era invulnerable a las toxinas. Cuando trepó fuera del cañón, exhibía como trofeo las patas de grosor de troncos de Krakavita y vestía una corona hecha de otras partes de la araña gigante. Desde ese día en adelante, los Grots de los procios de Brewmasters y de los Spiderfang le llamaron líder, y así nació el Rey Araña. Pues mira, aquí tenemos a el Rey Araña, que no deja de ser un Gargant que mató una gran Ragnarok y le adoran los Spiderfang. El banquete viviente. El necroseísmo pasa aullando por todos los reinos mortales. Malas noticias para todas las razas vivas, incluyendo a los Gargants. Tras recibir un impacto en la sien de un proyectil disparado por una catapulta Shiarka, el Gargant Death-Ear Darva, nacido en Sais, se derrumbó en las tierras de los aliados de los Bone Reapers en la cercana Charnel Court, desvaneciéndose y tomando una larga siesta entre sus bosques de negros troncos. Una semana más tarde se despertó, al notar un extraño picor punzante en su costado, y se encontró rodeado de toscos taburetes en los que habían sentados unos deformes jorobados que lo estaban devorando vivo. Los delirantes ghouls de la gran corte Murgant habían confundido su gran cuerpo como una mesa llena de un suntuoso festín, y se habían puesto a comerlo cuando el Gargant aún estaba dormido. Darva se puso en pie rugiendo de dolor e ira. Arrancó 2 árboles del suelo y se lió a golpes haciendo trizas a docenas de ghouls que gritaban y gemían. Pero al final fue abatido por los cientos de pequeños por las cientos de pequeñas heridas sangrantes que tenía y por los pedazos de carne que le faltaban. Los Flesh Eaters de Morgant abandonaron el lugar al pensar que el bosque estaba embrujado, no sin antes devorar toda la carroña del campo de batalla, incluyendo el cuerpo de Darva. Semanas más tarde, un equipo de exploración de los Bone Reapers encontró el lugar y recuperó los huesos, tanto los grandes como los pequeños esparcidos por el bosque. Serían muy útiles a la hora de construir nuevas catapultas Crawler.
aquí el Gargant, que se queda dormido y los zombies se la comen. El viejo podrido. En la isla maldita de Decrépita, las tribus invernales hablan del viejo podrido entre sus zorros. Se rumorea en la ensombrecida isla que un Mega Gargant de increíble fealdad asola la noche y que le cuelgan largas tiras de carne putrefacta de los miembros, como lianas de moho de un viejo roble. A quienes atrapa no los devora con sus cavernosas mandíbulas, sino que los ata y fija a las vueltas de músculo y piel podridos que cubren su cuerpo supurante, para luego absorberlos como un hongo absorbería los nutrientes de un cadáver. La leyenda del viejo podrido había llegado hasta los Sylvanes de Verdia, con lo que Alarielle envió una partida de guerra para acabar con él. Sin embargo, cuando llegaron al trecho norte de Decrépita, no encontraron ni un alma viva, tan solo un rastro de sangre putrefacta y coagulada que llevaba hasta el mar. Y terminamos ya con lo de una nueva era. Empujados por una insondable necesidad de reunirse, los Mega Gargants están formando tribus y bandas para todos los reinos mortales. Más grandes que nunca desde la muerte de su padre Behemoth, la devastación que conlleva amenaza con hacer añicos la civilización en su totalidad. Bueno, vamos ahora a ver cómo se organizan estos Gargants y vamos a ver cómo son las tribus. Lo primero que hay que saber es que una unión de Gargants al final es una visión temible para cualquiera. Que la gente en los reinos le llaman catástrofes, pero que sin embargo los Gargants no saben decir una palabra tan compleja como catástrofe, así que ellos lo llaman pisotón. Lo llaman pisotón porque para ellos es muy importante los pies. Ellos con lo que más interactúan es con los pies, les encanta aplastar, les encanta patear y de hecho nos dice aquí el Battletome que no les gusta enfrentarse contra ejércitos del caos porque se hacen daño en los pies, porque para ellos pisotear a guerreros del caos es como para nosotros tener que andar descalzo sobre agujas, ¿sabes? Con todos esos pinchos. Y dice también aquí que los puñetazos y todo eso se lo van a reservar simplemente para pelearse entre ellos o para derribar alguna cosa, pero que ellos lo que utilizan sobre todo son los pies. Y que en ocasiones especiales se empiezan a juntar. Cuando se juntan se conoce como pisotón. En el pisotón el que lidera suele ser el Mega Gargant, o en su defecto el más grande de los Mancruiser que haya, pero normalmente es un Mega Gargant, y se le llama el Gran Talón. El Gran Talón es el que manda y a sus órdenes tiene a algunos otros Mega Gargants que van a estar esperando a que el Gran Talón caiga para ocupar su lugar, y luego vas a tener a unos Mancruisers que le van a ir siguiendo, que se conocen como patitiesos, que son como las falanges o como los dedos del pie, y que puede variar el número de Mancruisers que haya. Que lo normal cuando hay estas reuniones es que sean como mucho de una docena, pero que a veces eso puede variar. Al igual que varían los pies que tienen los dedos de los pies que tienen los propios Gargants, pues puede variar el número de Mancruisers que puede haber en un gran pisotón o de Mega Gargants. Que por cierto, esto de que tienen diferentes dedos y tal, esto se ve en las miniaturas, porque tienes miniaturas con 3 dedos, con 4 dedos, sobre todo los Mancruisers, que te lo puedes ir personalizando como quieras. ¿Y cuáles son las razones que llevarían a un Mancruiser o a un Mega Gargant a juntarse con otros? Pues simplemente pues para tener más poder a la hora de saquear, para hacer más pillaje, o tal vez para defenderse de criaturas peligrosas como pueden ser más pequeñas, pero que pueden ser peligrosas en gran número, como pueden ser los Storkas o como pueden ser los Fire Slayers, según nos dicen por aquí, ¿eh? Y bueno, simplemente saber que cuando un Kraken Eater es el que lidera, la tribu se conocerá como cazadora. Si es un Gatebreaker el que lideras, tribu rompedora, y si es un Warstorper, la tribu pisoteadora. Y básicamente esa es la organización que hacen. Así que vamos a ir viendo ahora cómo son cada una de las tribus. Vamos con la primera de las tribus, que sería la tribu cazadora, y esta está representada por los Kraken Eater Mega Gargants. Esta seguramente sea bastante especial en cuanto a que los que lo forman, los Kraken Eaters, tienden a ser los gigantes más inteligentes,
pero además también los más viejos. De hecho, lo que nos dice aquí el Battletome es que vienen a ser como Thanos cuando se hace granjero, pues los Kraken Eaters son Mega Gargants que han estado luchando contra todo tipo de criaturas y han sobrevivido a todo tipo de peligros y al final deciden irse a su casita del monte, quiero decir a su cala en la playa, y se meten en una cueva y ahí se quedan junto al mar y lo que buscan es la tranquilidad es lo que más se busca. Ellos, su vida se dedican a estar escondidos en alguna cueva, en algunos riscos y tal, comiendo lo que les da el mar. Y de vez en cuando encuentran problemas es más porque invaden su territorio, que estos normalmente no suelen ir a la caza. De hecho, también nos dicen que son buenos nadadores. De hecho, dicen que se sumergen en las profundidades y que se enfrentan a criaturas marinas. Y que puede haber barcos que estén navegando y que vean la calva de un Kraken Eater, lo confundan con alguna criatura y al ir a por él, de repente salga de las profundidades el Kraken Eater y termine destrozando su barco y devorando a los que estaban ahí. Así que sería mejor tener cuidado cuando navegues por las aguas de los reinos mortales. Lo que comen básicamente, pues pescados, de hecho dicen aquí que comen peces espada, mantarrayas, pero que incluso ballenas, y si son conocidos por algo es por ser los Kraken Eaters, o sea, los comedores de krakens. Los krakens ya sabéis que son estas mitológicas criaturas enormes parecidas a pulpos que habitan en las profundidades. Pues aquí se dice que los Gargants comen Kraken Eaters, o sea, comen Krakens, perdón. Y aunque son pocos los que la han visto, se han visto restos de Krakens anudados y mordidos y también de Gargants, de Mega Gargants en este caso, habiendo sido devorados o muertos por un Kraken. O sea que hace un duelo bastante igualado. Los Mega Gargant Kraken Eater les gusta recopilar también todo tipo de tesoros que los suelen luego llevar consigo, que los guardan en sus cavernas y son más al estilo clásico de algunos gigantes o de los dragones, que son más de almacenar. Y de hecho esto también se ve en la miniatura, que también tienen sus jarrones, tienen sus pendientes y sus cosas que van decorando. Y aparte de ser los más ancianos, también suelen ser los más inteligentes. Y de hecho se dice, y además también en reglas es así, que estos son los que llegan a controlar un poco de la magia, porque a lo largo de todos estos años han tenido cierta relación con lo arcano o han conseguido algún artefacto mágico, queriendo o sin querer, seguramente sin querer, pues yo que sé, igual han cogido algo de los Lumineth y eso les ha hecho más inteligentes y les ha enseñado que haciendo alguna cosilla pues pueden lanzar algún hechizo. En principio, por trasfondo, los hechizos que lanzan es algo básico y que incluso les puede hacer daño a sí mismos porque no saben bien lo que hacen, no lo controlan, pero ya sabemos que en reglas pueden lanzar, aparte del escudo místico y el proyectil mágico, pueden lanzar cualquier endless spell del juego, o sea, cualquier hechizo interminable. Así que esto es lo que los hace llamativos a los Kraken Eater Mega Gargants, que también en reglas son los que pisotean los objetivos y los pueden mover por el campo por la mesa y pueden ir jugando a fútbol con los objetivos. Vamos con la siguiente de las tribus, que sería la tribu pisoteadora, y su representante es el Warstomper. El Warstomper viene a ser el pisaguerras. De hecho creo que está recogido como pisaguerras tal cual. Los Warstorpers son los que son adictos directamente a la guerra, a la sangre, a la batalla, y recorrerán los kilómetros que haga falta para meterse en el lío. Son tan buenos en causar el caos y la destrucción y todo que directamente las bandas de aves carroñeras les siguen allá por donde van. En batalla los Warstorpers son los gigantes más temibles, porque también son los que saben guerrear mejor. Los Warstorpers además van a adorar la guerra por la guerra y les va a importar poco con quién se alíen, y de hecho muchas veces se van a liar con el que parece que tiene las de perder simplemente para alargar la guerra, porque es lo que les interesa, o incluso
va a poder ofrecerse como mercenario a cualquier ejército para, después de terminar la batalla, revolverse contra ellos para seguir masacrando. Y es que la adicción que tienen los Warstorper por la guerra es legendaria, y van a intentar alargar siempre cualquier conflicto y ir buscando cualquier conflicto. Los Warstorpers vienen a ser los guerreros de élite de los gigantes. Porque, bueno, en reglas no están así, pero en trasfondo nos dicen claramente que estos son los que saben que si se está armando un cañón de artillería, lo que tienen que hacer es coger a cualquier enemigo cercano y lanzarlo contra los que estén montando el cañón, o que si está viniendo una carga de caballería tienen que agarrar a las monturas y tirar a los jinetes para que entren en pánico, o que si les está atacando, por ejemplo, un Magmadroth, la salamandra esa monstruosa de los Fire Slayers, pues sabe que tiene que agarrar la boca para que no pueda echar fuego. Pues ese tipo de cosas que hacen los Warstorper, y que incluso llegan hasta cierto grado de inteligencia, que puede ser a veces hacerse el muerto o arrodillarse o hacer como que les han vencido para engañar a sus enemigos y en ese momento revolverse y descargar toda su rabia contra ellos. Los Warstorper, bueno, un poco como los Kraken Eaters, también les gusta recolectar las armaduras, las armas de los rivales que van eliminando, y de hecho además piensan que les gusta quitarse, pues si le clavan una lanza, unas flechas o algo, les gusta luego sacárselas de la piel y llevarlas como talismanes para que les protejan contra esas armas. Y también nos dicen aquí que últimamente los Warstorper han encontrado unos enemigos muy divertidos que vienen a ser los Storkas Eternals, porque parece que son infinitos, porque ahí donde aparecen se anuncia su llegada, así que ellos van corriendo, y que luego además les gusta mucho destrozarlos, porque cuando los destrozan con su bate se van a los cielos, y entonces es como si fuera un espectáculo de fuegos artificiales, y saben que además luego vendrán más. Así que pues eso tenemos. Y simplemente decir que estos tienen más afinidad con el caos, pero que muchas veces no es tanto, la afinidad no es porque sigan a las fuerzas del caos, sino simplemente porque el caos genera destrucción allá donde va, y muchas veces pues son aliados naturales, porque pues por ejemplo contra los Storkas a veces se los encuentra cuando están peleando contra guerreros del caos, y ellos se meten a luchar contra los Storkas y ayudan a los guerreros del caos, pero que ni siquiera es que sea algo muy voluntario, simplemente es casual. Y vamos ahora con la última de las tribus, que sería la tribu rompedora, que está representada por los Gatebreaker. Los Mega Gargant Gatebreaker, estos son quienes más recuerdan que Lorden, que Sigmar fue quien acabó con Behemoth, y odian profundamente a la civilización. Los Gatebreaker lo que les atraen son las ciudades, la gente civilizada a la que odian profundamente, y su pasión es destrozar todo lo que levantan esas civilizaciones, destruir todo a su paso, vamos. Los Gatebreakers, no hay ningún espectáculo que les llame más la atención que ver una ciudad construida por el Orden, o por cualquier civilización, pero especialmente por el Orden, y marcarse la meta de destruirlo y dejarlo hecho añicos. ¿Por qué atacan los Gatebreakers a los asentamientos de los reinos mortales? Pues aquí nos explican que por 3 razones. Primero, porque saben que dentro se come bien, hay buena comida, y aparte hay cosas que les van a gustar, grandes tesoros, bueno, pues entonces para ellos es divertido. El segundo es que les ofende profundamente que haya civilizaciones que levanten asentamientos en sus tierras. Y el tercero directamente es el rencor que tienen, como hemos dicho antes, el rencor que tienen frente a las gentes civilizadas, y que eso nunca lo pueden aplacar, y que si pudieran matarían al mismo Sigmar. Pero bueno, como no pueden, se conforman con ir tirando las fortormentas, ir tirando todo lo que tienen a su paso. Cuanto más alta es la estructura, cuanto más boato tiene, cuanto más lo valoran las civilizaciones, pues mejor. Cuanto más, si es una torre construida por elfos, o si es una gran fundición levantada por enanos, pues ahí que va el Gatebreaker a destrozarlo todo.
Se hacen uso de cualquier cosa, pues pueden coger una puerta que estaba defendiendo la ciudad y de repente ponérsela a modo de escudo, o coger unas grandes columnas de un templo y luego usarlas para destrozar otros edificios y para convertir todo en escombros. ¿Qué más nos dice por aquí? Bueno, simplemente que los Gatebreakers son los aliados naturales en reglas, son aliados de la muerte, los mercenarios, vamos. Y en trasfondo, ¿por qué se alían con los muertos? Pues aquí nos dicen que porque los muertos, cuando suelen atacar, especialmente los Nighthound o los Osiarcas, pues se llevan los huesos o no se llevan directamente nada, simplemente generan muerte. Y los Gatebreaker van detrás para luego terminar de destruir todo, para arrasar con los tesoros que ellos consideren importantes, que a veces los tesoros para ellos no es tanto cosas valiosas que podrían ser para una civilización normal, sino por ejemplo igual una campana de un templo o cualquier elemento de la ciudad que luego puedan lucir en sus armaduras, entre comillas. Y también nos dice que esta influencia de la muerte, el tiempo que pasan a veces entre los muertos y la influencia de la muerte, hace que sin darse cuenta algunos de estos Gatebreakers tengan un proceso de zombificación, que su piel se vaya poniendo más pálida, que les vayan saliendo ojeras, que se vayan incluso como pudriendo, que de repente no necesiten comida, no necesiten dormir, y que no se van dando cuenta, pero que se acaban convirtiendo prácticamente en espectros al servicio de la muerte. Y hasta aquí las tribus. Ahora vamos a ver a los mercenarios y a los distintos tipos de mercenario. Antes de llegar al apartado final, que habla de los mercenarios, vamos a reseñar un apartado que recoge el Battletome, que me parece muy divertido, que es los deportes o cómo se entretienen los Gargants. Y es que en la bulliciosa cultura de los Gargants se suele ver a los miembros más jóvenes retarse los unos a los otros para llevar a cabo la proeza más estúpida posible. Con esa estatura tan masiva, su juvenil sentimiento de invulnerabilidad solo es superado por el de sus mayores, y cuando estos se hallan ausentes, se ven con libertad plena para sembrar un alegre caos. ¿Qué es lo que hacen ellos, los Gargants, Mega Gargants y Man Cruisers? Hacen torneos de escalada, salto, comer, tumbar cosas, beber a mogollón. Pero algunos tienen sus características propias, vamos a verlos. A lo largo de los años se han extendido por la sociedad de los Gargants unos entretenimientos más exóticos, especialmente donde la cerveza corre sin control. Uno de estos juegos es Patea al caballo. Es un sencillo juego con el que se mide quién puede lanzar más lejos a un caballo de una patada, ganando puntos adicionales si el desafortunado animal causa alguna víctima en su aterrizaje. Otro juego es el Escupe Cerdos. Es similar y en él los competidores se llenan la boca con el mayor número posible de cerditos antes de escupirlos en forma de una masa pegajosa y cubierta de babas. Eructan todo lo fuerte que pueden hacia una aldea en medio de la noche y cuentan cuántos ciudadanos airados gritan y protestan. Aquel que se queja más alto suele ser devorado por enseñarles una lección. Bueno, aquí son dos diferentes. Uno el Escupe Cerdos y otro el de eructar a ver a ver si se molestan en la ciudad. A veces estos juegos directamente son llevados al campo de batalla, donde el tira y afloja de la guerra le da un puntito a mayores a las de por sí alcohólicas payasadas de estos groseros leviatanes. El juego de los bolos humanos ha ganado popularidad últimamente. Se trata de que un Gargant coja una roca, un caballo muerto o incluso un guerrero vivo y lo lance contra una unidad de piqueros o un muro de escudos para ver cuántos de sus enemigos pueden lanzar por los aires. Esto en reglas también está porque pueden coger a una miniatura cualquiera y pueden lanzarla contra otra unidad. Vuelcatanques, el último de los juegos, es quizás el juego Gargant más inusual de los últimos años, y tomó importancia durante la última carga de Von Jensen, cuando el comodoro del Escuadrón de Hierro de la Fortaleza Agua Gris condujo sus preciadas máquinas de vapor directamente contra un clan de Mega Gargants que estaba cruzando los acantilados de Verdia. La Fortaleza Agua Gris, recordamos que es la fortaleza de enanos que hay en Girán. Si bien sufrieron múltiples y graves heridas en el proceso, los Mega Gargants volcaron de lado todos los Steam Tanks, los tanques a vapor, y alguno incluso quedó boca abajo. Gracias a ello lograron hacer añicos a placer, o como en el caso del Warstorper Nabog y el Discusión de Reyes, alzarlo sobre su cabeza y lanzarlo al mar.
Desde ese día, los rumores que dicen que la fortaleza Agua Gris tiene un Steam Tank volador han sido imposibles de atajar. O sea que cogió uno y lanzó un tanque volador por ahí y la gente lo vio y dice que si la fortaleza Agua Gris tiene tanques voladores. Bueno, ahora sí, vamos con los mercenarios. Existen incontables Gargants en los reinos que luchan como mercenarios para todo tipo de pagadores. Los más inteligentes saben ver que un suministro constante de comida y botín es mejor que una juerga puntual. Otros se unirán a un ejército por los distintos tipos de violencia que les aporta, y otros lo harán simplemente porque sí. Antes, los Gargants de los reinos simplemente se hartaban de comida y solo se preocupaban de llenar sus estómagos cuando estos volvían a rugir. Les importaba poco la guerra si no era una fuente de buena carne. Cuando la era del caos causó estragos en las tierras de los reinos mortales, los Gargants se volvieron más listos con sus hábitos alimenticios, llevando comida con ellos en sus viajes, o haciendo que alguien se las proveyera. El remate a esto es un fuerte licor y una buena cerveza, algo que nunca debe faltar cuando se quiere contratar a estas compañías mercenarias. Fue durante una duradera alianza con la Moutriv de los Midfist, con Auros, cuando los Gargants de Gur aprendieron la ventaja de la vida como pies de alquiler. Los hermanos Grug, unos trillizos particularmente peludos de los dominios de Gur, fueron los primeros. Tras observar cómo sus compañeros Ogor alquilaban sus servicios a cambio de carretas llenas de comida y agua, sus ceñudas cabezas acabaron entendiendo conceptos como recibir un sueldo, hacer lo que has dicho el día antes que ibas a hacer y no atacar a la gente que te ha prometido pagarte. Tutelados durante un tiempo por los notorios Man-Eater, mercenarios conocidos como los Gutstaffer, más ogros, los hermanos Grug aprendieron nociones de estrategia y el arte de la guerra. Estas incluían la hora del ataque, habitualmente el amanecer, el concepto de plan de batalla, normalmente escrito en el suelo con un palo, y el posterior reparto del botín de guerra. Normalmente, pero no siempre, los Gargants van primero. Todas estas prácticas, aunque en muchos casos les pareciesen innecesarias, fueron grabándose gradualmente en los Grug Brothers, en los hermanos Grug estos, según recorrían la senda de la mandíbula junto a los Ogors. Cuando se encontraron con un botín mayor de lo que podían acarrear, después de que los Medfist luchasen una campaña junto a la adinerada Moutrive de los Undergods, más ogros, los Grug y sus aliados ogros se separaron. Entonces, los métodos del negocio de los mercenarios pasaron, a través de ellos, a una docena de tribus de Garganta. Una docena de tribus de Gargants. Está mal traducido aquí. Y de estas a otra docena, cruzando los mares muertos y a través de los portales del reino, hasta que la cultura de pies de alquiler se integró plenamente en la sociedad Gargant. De una generación a otra se inculcó la idea de que a veces era mejor no comerse todos esos pequeños seres chillones, sino luchar a su lado, y recibir a cambio una buena carne, buena cerveza, tesoros. Este concepto dejaba tan impresionado a los Gargants que lo entendían, que llegó a conocerse como el Gran Secreto. Desde que el Gran Secreto se extendió por la sociedad Gargant, estas moles han aprendido a obtener pagos de formas muy diversas. Aquellos que se unen a las fuerzas del orden aceptan el ganado vivo con alegría, aunque no vaya a durarles vivos demasiado tiempo, y lo riegan con barriles de hidromiel y vino. Entre la sociedad Gargant está extendida la idea de que trabajar para los barbas andantes siempre es una buena idea, ya que los Duardin, los enanos, pagan pronto y destilan alcohol de todo tipo. Los Gargants que luchan junto a los no muertos son un caso extraño incluso para la sociedad de mentalidad despreocupada. Habitualmente son más pálidos, piel flácida, se alimentan principalmente de cadáveres o quizás, como en el caso del Pisotón Lambast, exclusivamente de huesos. Estos ignominiosos terrores resultan sumamente valiosos para los negromantes, los vampiros e incluso los generales de las procesiones Nighthound, ya que los círculos de magia tan efectivos a la hora de mantener a raya a los espíritus no pueden hacer nada contra un Gargant lanzado a pisotearlos. Aquellos mercenarios que trabajan para las fuerzas del caos se alimentarán seguramente de carne viva, ya sean esclavos desobedientes o fugitivos, o quizás guerreros que hayan decepcionado a los señores de su tribu. Los soldados de una banda del caos pueden llegar a ver al Gargant como un semidios de guerra. Incluso se cuenta que en algunos casos, más que utilizarlo para la lucha, se han dedicado a reverenciarlo, haciéndole ofrendas de carne y valiosos tesoros como un suplicante que les hace sacrificios a su dios. A veces les atan huesos y amuletos al pelo y pintan en su piel runas en honor al dios que según ellos les ha enviado a semejante elegido, además de cantar y corear su nombre cuando convierte en pulpa a sus enemigos. Aunque el Gargant ve este comportamiento como una simple diversión, a menudo tanto su mente como su cuerpo acaba experimentando mutaciones,
a medida que las energías del caos se van afianzando en su interior. Los Gargant más viejos experimentados al servicio del caos pueden llegar a convertirse en algo verdaderamente horrendo, monstruosidades andantes dotadas de una anatomía que desafía toda la lógica y capaces de llevar a cabo proezas que dejen marcado los anales de la historia. Ya para terminar vamos a ver a los 3 mercenarios con nombre que se pueden aliar con las diferentes facciones, recordando que cualquiera se puede aliar con destrucción. El primero de la tribu de los cazadores, la tribu cazadora, es el Kraken Eater y es Bundo Whale Beater, vamos, en español sería como Bundo el muerde ballenas. Bundo Whale Beater es una figura legendaria para toda la costa de los colmillos, ya que es un Mega Gargant astuto. Entró en conflicto con los Idoneth que merodeaban por el torbellino colmillolado cuando estos asaltaron la misma aldea que él estaba saqueando en busca de comida. Encolerizado, ante la vista de aquellos monstruos marinos que volaban fuera del agua, causó una carnicería. Una carnicería tal entre los Idoneth que se vieron forzados a retirarse al océano. Bundo se zambulló tras ellos, siguiendo la estela brillante que dejaban en las oscuras aguas. Cuando alcanzó el origen de la luz, no encontró a su presa, sino un señuelo preparado apresuradamente con objeto de alejarlo, una anguila colmilluda gigante con una vasija luminosa atada a su espalda. Sin inmutarse, Bundo devoró a la anguila y volvió a su guarida, poniéndose los artefactos capturados a modo de pendiente. Con el tiempo, el atercuarzo de la vasija ha aumentado su inteligencia hasta niveles peligrosos, y desde entonces ha dirigido una serie de ataques adentrándose aún más en tierra y ha ofrecido sus servicios a diferentes patrones a cambio de riquezas cada vez mayores. Lo del pendiente vasija ha creado una tendencia copiada por muchos de los suyos, aunque obviamente con resultados dispares, ya que una vasija llena de agua fuerte de Axi o de avispas caníbales colgando de la oreja no va a tener ningún efecto beneficioso para el Mega Gargant en cuestión, y será poco más que una fea sorpresa para el enemigo cuando caiga. Bundo, recordemos que es el que salía con el Orden, y que es de los más inteligentes por el objeto este que encontró de los Idoneth. El siguiente es One-Eight Grunok, Grunok un ojo. Este es el que salía naturalmente con el caos. One-Eight Grunok es uno de los Warstorpes más famosos de los reinos, de la tribu Pisadora. Cuando aún era conocido como Grunok Battlecrasa, atacó a los Osiarkas Bone Reapers, asentados en la necrosia de Guris. Su asalto ocurrió unos días después de que los Caradron Overlords hubiesen intentado expulsarlos de su ciudadela de marfil en lo alto de la meseta. En el momento del ataque de Grunok, los líderes de los Bone Reapers y los Caradron habían llegado a un armisticio y estaban acordando un tratado. Su pacto hablaba de que los huesos del territorio pertenecían a los Osiarkas, mientras que los Caradron ostentarían los derechos sobre el Ateroro de los cielos. Cuando ambos bandos estaban cerrando el acuerdo, Grunok ya casi había escalado la falda de la meseta. Al llegar arriba se dejó llevar con desenfreno y cuál sería su envergadura que pronto ambos bandos aprendieron a evitar su ira, pero no antes de que aplastase al almirante Caradron y al señor Osiarka justo cuando sellaban su tratado. Grunok fue ahuyentado con una andanada de cañones etéricos que le arrancaron un ojo y le abrieron la cabeza. Huyó, pero el daño ya estaba hecho. El pacto fue olvidado y Guris Necrosia, la necrosia de Guris, aún está en conflicto hoy en día. En cuanto a Grunok, ha participado en una docena de guerras desde entonces, sacando provecho en todas y desahogándose contra cualquier ejército que encuentre la ira que le provoca el dolor de cabeza de su cráneo fracturado. Aquí vemos un ejemplo de los Warstorper, de cómo no les conviene que haya paz, y la lía, y ahí siguen en guerra los Bone Reaper y los Caradron, y este mientras tanto va pillando. Y el último de los mercenarios es Big Drog Fort Kika, el gran Drog tira fortalezas, más o menos. Este es el que salía con muerte. La inmensidad conocida como Big Drog nació en Sais, el reino de la muerte, pero desde hace tiempo vaga por las asoladas tierras de Halost. Mientras que la mayoría de los Gargants de la región han caído ante los invasores del caos, los Storkas Eternas o los hallantes no muertos liberados por el necroseísmo de Nagas, Big Drog aguanta. Siempre se las ingenia para estar en el bando ganador y ya ha saqueado docenas de ciudades a lo largo de casi un siglo de pisotear todo aquello que le irrita.
Últimamente ha llevado a cabo verdaderas obras de arte en cuanto a destrozo y ruina, luchando para varios nigromantes y señores vampiro. En una memorable ocasión, Manfred von Kastein le contrató para atacar a una horda Orruk desde dentro de sus propias filas a cambio de 3 barriles de sangre real. Big Drog estaba feliz de poder cambiar de bando, ya que le encantaban las vísceras coaguladas. Ha devorado tantos cadáveres en otros tantos estados de descomposición que tiene un grave problema de halitosis, siendo su vil y corrupto aliento un arma en sí mismo. Desde las hordas de la destrucción lo llaman chaquetero, pero no tienen ni idea de los verdaderos planes de Drog. Siendo un asiduo aliado de los ejércitos de la muerte, espera ganarse la confianza de Nagas, y entonces apalearlo por sorpresa en cuanto le dé la espalda. Solo el destino sabe si resistirá las energías de la muerte lo suficiente como para dejar su huella antes de encontrar un final que ha esquivado durante demasiado tiempo. Me da a mí que lo tiene complicado el señor Big Drog. Y bueno, al final de todo, el libro nos habla de los Mancruisers, pero como ya hemos hablado, simplemente vamos a hablar de el Rey Broth. Este no es un mercenario como tal, pero se le menciona en trasfondo y cualquier día igual le meten una miniatura. Este no es un Mega Gargant, es un Mancruiser, pero viene a ser como el rey de los Mancruisers, de los, entre comillas, pequeñitos. El Rey Broth. El Gargant Mancruiser, conocido como Rey Broth, procede de las tierras de la estepa escabrosa Engiran. Insiste en que nunca ha sido joven y que es un verdadero hijo de Behemoth, habiendo salido ya adulto del abismo conocido como Titan's Maw. Los hay que han discutido este hecho en el pasado, pero al ver cómo se esparcían sus cerebros en una espectacular muestra de violencia, nadie vuelve a cuestionar su derecho a regir sobre los Gargants de Verdia. Verdia, recordemos que es el bosque que está alrededor de la fortaleza Agua Gris, en Girán. Broth es excepcionalmente fuerte y viste una corona hecha con el cráneo de un dragón de Mo al que mató con sus propias manos. Vaya donde vaya, siempre lleva un gran pilar de granito, el cual es tanto un arma en tiempos de guerra como su símbolo de mando. Este pétreo artefacto era parte de un viejo templo a Behemoth arrasado tiempo atrás por los mutantes ciclopios de la montaña de Torcrania, una montaña redondeada que en realidad era la cabeza de Behemoth. Durante las guerras de los portales, cuando los Stormcast Eternals trataban de liberar la estepa escabrosa de la plaga y alimañas que los asaltaban, los elegidos de Sigmar llevaron a Broth y los suyos a una vorágine de destrucción que dañó en gran manera los planes de Archaon, aunque en esa misma campaña muriese el propio Behemoth. Desde ese día, los Gargants de Broth han vagado por doquier, siguiendo a su rey en busca de venganza contra los que acabaron con su padre. Bueno, pues algún día meterán miniatura para que pueda liderar el Rey Broth y no tenga que ser siempre un Mega Gargant. Digo yo, no sé. Y hasta aquí el repaso al trasfondo de los gigantitos. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Veis que es mucho más extenso del que podría parecer en un principio. No es algo especialmente trascendente en la historia de los reinos mortales, pero bueno, es interesante conocer a esta facción. Así que ya sabéis, os ha gustado, pues suscribiros al canal de Modeling Paradise y dadle me gusta y poner todo tipo de comentarios y pedidnos más vídeos de trasfondo si es que os gustan, hacer más repasos de este estilo. Y sin más me despido, un fuerte abrazo a todos, adiós.